sobre la transmutación de los instintos y especialmente del erotismo anal. 1. Este trabajo trae una de las explicaciones de por qué a veces algunos hombres y algunas mujeres gozan más con el ano que con la vagina o el pene, ya que la primera vagina, tanto para el hombre como para la mujer, es el intestino ciego, la cloaca primitiva. ¿Qué se les ocurrió cuando leyeron eso? Participante. En algún punto del desarrollo habla del dinero, las relaciones de los excrementos y el dinero, y yo he entendido desde la teoría dos procesos, como que el masculino, al tener la diferencia psíquica del pene, menaza. El pene es una diferencia anatómica, no psíquica. Participante. Lo que quería decir es que al tener diferencia anatómica, que también tiene su influencia psíquica, hay una parte del desarrollo masculino que son las heces desviadas hacia el dinero, mientras que la parte femenina tiene ese mismo proceso donde hay pene, o intenta haber pene, y que también intenta derivar. O sea que habría dos procesos en esa relación entre heces, pene, niño. Menaza. ¿Qué conclusiones sacaste? ¿Estabas ideológicamente de acuerdo con el trabajo? Participante. Sí, yo seguía el desarrollo de Freud. Menaza. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo después de leer este capítulo que no pagarle a la escuela es un hecho anal, donde el chico no quiere ceder el regalo a la mamá? Participante. Sí. Menaza. Entonces no puede estar en la escuela de psicoanálisis porque es un chico que está recién controlando esfínteres y que tiene entre 3, 4 o 5 años. ¿Y usted? Por favor, ¿qué conclusiones sacó de la lectura del capítulo? Participante. Me interesó el tema del gráfico porque Freud no hizo muchos gráficos y este es uno de los que más se trabajan. Me interesó eso y después pensé que lo podríamos trabajar. Menaza. ¿Pero qué le interesó? Participante. ¿Por qué aquí necesita de un gráfico, aunque él tiene muchas reservas cuando lo presenta? No para contestar, sino para ver cómo se explica desde el texto esa necesidad del gráfico. ¿Por qué hacía falta graficar esa relación, esa posibilidad de sustitución? Menaza. Porque la exposición tenía que tener un cierto orden. El orden de la analidad de Freud tenía que tener este texto. Participante, pero sin interpretar a Freud. Menaza. Pero si usted no interpreta a Freud, después, ¿quién va a animarse a interpretar su culo? Si usted no interpreta el culo de Freud. Participante. Una reserva moral. Menaza. Claro, es una reserva moral para no ser interpretada, para mantener alejado de su conciencia su erotismo anal, el orden, la economía y la tenacidad. Participante. Lo que más me interesó es el tema de las cadenas sustitutivas. Menaza. Las equivalencias simbólicas. Participante. Leyendo a Freud, uno está de acuerdo totalmente. Es una exposición que me hacía estar de acuerdo. Pero socialmente no me era tan claro eso, que él dice que en algunos casos son equivalencias fáciles de ver. Me resultaba difícil andar por encima de lo que yo sabía. La equivalencia la conocía de antes de leer el texto. Entonces me era difícil volver al registro imaginario o a lo social para ver esas equivalencias. Heces, dinero, sí, pero en la sustitución, incluyéndolo al niño, ya no me era tan sencillo. Pene, niño, es fácil de ver. Menaza. Algún aspecto maternal suyo la cohíbe a ver que en realidad no se sabe si usted tuvo una hija o un bolo fecal, porque como es algo que pasa por una mucosa, algo que tiene consistencia y pasa por una mucosa, puede ser un bolo fecal, puede ser un hijo o puede ser un pene.
Usted dice que está entre ese es dinero, ese es regalo, ese es niño. En tanto es algo que se separa del cuerpo. Pero el pene también es algo que se vive separado del cuerpo, porque en la instancia de la discriminación sexual hay alguien que lo tiene y hay alguien que no lo tiene. Por lo tanto, es un instrumento que puede ser pensado como separado del cuerpo, o con posibilidades de serlo, como las heces, como los niños. Y que en realidad, si damos un paso más, siempre se sustituye al pene. Participante. ¿Cómo hacer para pensar eso sin el privilegio que se da, en este caso, a la anatomía? En el sentido de que lo que registra el ojo es lo que se ve. Por eso el privilegio de la mirada y el pene, que es lo que aparece, lo que se ve, no un agujero. Lo que se ve es el pene. Del mismo modo, las heces en tanto es algo que se separa. Menaza. No. El pene no es porque se ve, es porque se ve en algunos casos y no se ve en algunos casos. Eso lo hace significativo. Las heces no son porque se ven, sino porque pueden retenerse, porque pueden permanecer ocultas y porque pueden aparecer. Y el niño lo mismo. Participante. Eso hace que en todos los casos, como con el significante, hacen falta dos, porque como es diferencia entre verse y no verse, ser retenido o no ser retenido, hacen falta dos términos, porque con uno solo no alcanza. Nunca puede aparecer solo. Las heces, solo nunca, es su posibilidad de ser retenidas o no. Es como el significante, hacen falta dos, porque como funciona es por la diferencia, por las relaciones de valor, necesito dos términos para poder establecerlo. Participante. También necesitas que no se vea para poder establecer los dos términos. Participante. Por eso cada uno es uno de los dos términos, que se vea y que no. Hacen falta dos. Quiere decir que hace falta una relación para que pueda ser aprehendido. Menaza. A su frase terminante, escuchada psicoanalíticamente, se puede decir que hubo una sobrecarga en esa frase. Una sobrecarga quiere decir un énfasis en demostrar, a pesar de que decía una semiverdad, demostrar que era más verdadero eso que lo otro. Por lo tanto, en demostrar que desde la carencia se podía verificar la presencia. Participante. Una relación entre las dos. Menaza. Esto lo dice ahora, esto está perfecto. Entonces, cuanto antes dijo, es desde la nada que se ve la presencia, había una sobrecarga afectiva que hablaba de su envidia al pene, porque usted tendría que haber dicho por la presencia de la ausencia, y la presencia de la presencia es que aparece la presencia. Participante. En el lenguaje, esto caracteriza más lo masculino. En el lenguaje también lo que hay es significante de lo masculino y su ausencia, que sería como en la anatomía y en lo que estamos viendo respecto de las heces. Lo que hay es presencia y ausencia, pero esa presencia lo que caracteriza, lo que connota, es lo masculino. En el idioma lo que hay es un significante para lo masculino y su ausencia. Hay un pene y su ausencia. Y ahora también en esa cadena de sustituciones habría heces en su posibilidad de ser retenidas o no. Menaza. Además, Freud explica en este capítulo algo muy interesante acerca de la tenacidad. No solamente es que aparece y desaparece, sino que cuando aparece es bueno, no por nosotros. El sistema donde el niño rearma el aparecer o el desaparecer, tan bueno es para él aparecer en forma de heces, de pene o de niño, que el amor objetal está referido a esa posibilidad de hacer circular el pene, de hacer la deposición de materia fecal y, evidentemente, después de los 9 meses, generar un niño y parirlo.
Las inversiones de estas situaciones que corresponden a la tenacidad, a la obstinación, es lo que hereda la fase anal sádica de la fase narcisística. La tenacidad es la oralidad que hereda el culo, es la boca del culo. Es el control obsesivo, es el culo, pero con aquella ansiedad, la ansiedad narcisística. Entonces, retener la materia fecal es un hecho narcisístico, es como retirar la libido de los objetos de la realidad. Habría una frase: lo que se puede hacer con el pene es hacerlo circular, o metérselo en el culo, que sería la metáfora de esto que estamos hablando, en donde meterse el pene en el culo sería un hecho narcisístico por excelencia, y hacerlo circular la expresión máxima de ese amor objetal. Y con el niño está claro que a quien no le quiero dar el niño es al otro que también le pertenece. Retenerlo es un hecho narcisístico porque el niño muere. Para ella mantener ese ser intacto en ella, que ya no es un niño sino un pene, es capaz de hacer morir al niño. La obstinación, la tenacidad, es una boca que llegó hasta el culo. Que no son simples juegos de palabras esto que estoy diciendo. Estoy diciendo que ciertas características del pensamiento obsesivo no pueden ser comprendidas si se cree que todo lo que le pasa al obsesivo le pasa por una fijación en la etapa sádico-anal. Que puede acontecer o no esa característica del orden, que es lo más común en el obsesivo. Que pueda haber una conducta reactiva, avara, tenaz, pero desordenada, aparentando un cuadro esquizofrénico, en lo que en realidad es una neurosis obsesiva típica con el orden en conducta reactiva, desorden. Aparece como una cosa esquizofrénica porque el desorden hace que la tenacidad y la avaricia tengan aspectos como delirantes. Participante. Pero en realidad sería para subrayar los otros dos. Menaza. Para subrayar lo de la avaricia y la tenacidad como fundamento, esa semblanza donde se unen un deseo anal sádico y un deseo voraz oral de incorporación. Participante. La modalidad de ese deseo voraz de incorporación es el aspecto retentivo. Pensando lo de las neurosis obsesivas y la boca del culo como un desarrollo posible de la etapa oral. Menaza. Sí. O como lo que estamos viendo. ¿A dónde van a parar estos instintos orales, anales? Como Freud se pregunta. ¿Se subliman? ¿Se corresponden? ¿Se anulan? ¿Viven siempre iguales a sí mismos? ¿Cómo es? Entonces, muestra los cimientos de nuestra cultura hasta el momento en que escribe este texto, fundada sobre la posibilidad psíquica de equivalenciar el pene con las heces con el dinero, y las heces y el dinero como regalo. Y todo esto equivalente al niño, que es a la vez regalo, pene, heces y dinero, porque es equivalente general. Se transforma en equivalente general el hijo. Participante. En lo que aquí se describe como patología, pero que además son las cosas que circulan, el dinero, la gente. Menaza. Usted dice que todos son enfermos. Freud dice: anido la esperanza de que nadie se dé cuenta de que quiero poner en tratamiento a toda la humanidad, porque a toda la gente le pasa. Freud dice al hombre: ella, pasando del amor narcisista al amor objetal, ella pasa sintiendo que el hombre es un atributo inseparable del pene. Entonces lo ama. Entonces estamos enfermos, estamos un poco raros. Hazme un hijo. Quiero tener un hijo contigo. Puede ser simplemente: quiero que me cagues en el medio del pecho una gran cagada como aquella que yo le hacía. Como me contaron hoy, un niño que normalmente tira de la cadena, pero cuando caga esas masas fecales redondeadas y alargadas, más grandes que el pene del padre,
no tira de la cadena para que la madre se lo encuentre. Eso, que es normal en el crecimiento del niño y de la niña, cómo se transforma en rasgo de carácter, cómo se transforma en enfermedad, cómo se transforma en psicosis. Ella, para superar la envidia al pene, se transforma en una especie de hermafrodita, donde su intestino es la vagina y el pene la materia fecal. Por lo tanto, si en él ocurre que el intestino es la vagina y el pene es la materia fecal, los niños nacen por el culo como un desecho, es decir, como algo que primariamente estuvo en el cuerpo y que ahora sale del cuerpo por el lugar por donde salen las heces. Pero las heces no son las heces, sino que son el pene. Por lo tanto, el niño queda asociado a pene, también por ese lugar, porque lo que se va del cuerpo no son las heces, es el pene que estaba dentro de la vagina. No era el intestino, era la vagina. Por ahí es por donde va a salir el niño, por el culo. Pero no era el culo, era la vagina, por lo tanto el niño que sale no es la caca que sale, aunque es equivalente, sino que en verdad es el pene que se separa del cuerpo. Parece que es un pasaje muy interesante de elaboración, en el hombre de la amenaza de castración y en la mujer de la envidia al pene. Me imagino que si fueran espadas las que se regalaran en el trabajo incentivado, en las fábricas, el equivalente simbólico sería pene, heces, espada, niño, regalo. Freud lo explica bien, es porque proviene de mi cuerpo. Después eso me va a quedar asociado al regalo más importante y entonces Freud hace una descripción epistemológica. Entonces, cuando conoce el dinero, es imposible que sea por su trabajo. No lo dice, pero dice, el niño nace burgués, porque el primer dinero que utiliza es dinero del trabajo de otro. Por lo tanto, algo verdaderamente regalo es el dinero. Pero vuelvo a insistir, si pagaran con espadas, serían las espadas. No podemos decir lo mismo de la equivalencia pene-heces, heces niño, niño regalo, heces regalo. Por lo tanto, pene circulando, pene retraído. El problema de la impotencia puede pensarse como el pene transformado en materia fecal, porque si yo transformo la materia fecal en pene, también podré, por un mecanismo análogo de reflexión, transformar el pene en materia fecal. Menaza. Hay una inteligencia. El culo tiene una inteligencia. No es la inteligencia genital, pero es una inteligencia que dominó al mundo hasta el año 1984. Participante. Cuando la tendencia es todavía oral, cuando el chico se lleva todo a la boca, se le dice, no te lleves eso a la boca que es caca. Es una palabra prematura para el desarrollo del niño, pero no sé qué tiene que ver. Menaza. Tiene que ver porque si hay algo que no se podía llevar a la boca, que era nada más que una zona erógena porque era caca, bueno, después cuando venga la caca ya está instalada una moral, ya es sucia. Participante. Ya tiene un imaginario. Menaza. Cuando el culo es una zona erógena como los ojos, como la boca, la caca es parte de los alimentos que nos llevamos a la boca, y la mucosa que reviste el ano tiene la misma sensibilidad que la mucosa de los labios o del glande. Por ejemplo, te rompo el culo. Es más ofensivo que te rompo la cabeza. Cuando en realidad si te rompo la cabeza corres el peligro de que te deje paralítico, sordo, mudo, ciego o que te mate. En cambio, si te rompo el culo no corres ninguno de estos peligros. Sin embargo, es mucho más ofensivo que te rompa el culo a que te rompa la cabeza. Evidentemente estamos en presencia de una moral. Como la histérica, cuando Freud dice, la histérica no sabe anatomía. Por eso cuando aparece la histérica y habla, nos damos cuenta de que ella tiene una moral. ¿Cuál? La de desconocer la anatomía. Esa es su moral. Literalmente, para respetar la clase de hoy, cagarse en la anatomía.
Hay una frase que me impresionó. ¿En qué forma y medida participan estas diversas posibilidades en la suerte del erotismo anal cuyas fuentes orgánicas no pudieron quedar cegadas por la constitución de la organización genital? ¿Con qué claridad Freud hace verdad una broma que hacemos? No seas animal, los órganos enferman porque existen como órganos. Qué contrarrevolucionarios han sido estos 80 años de práctica psicoanalítica, que no han podido llevar adelante frases como esta, donde todavía tiene que ser chiste que yo le diga animal a uno cuando es tenaz, cuando tiene un ataque de celos o cuando se enferma de un órgano, porque solo un animal puede enfermar de un órgano. Porque un hombre que ha podido cegar las fuentes orgánicas por la constitución de la organización genital no puede enfermar de órganos porque no tiene más órganos. Tiene aparato psíquico, tiene organización genital, es decir, aparato psíquico. Entonces, señores, los síntomas neuróticos no pueden respetarse tanto en una comunidad psicoanalítica. ¿Recuerdan la clase del Super Show cuando dijimos, ustedes con este disfraz por aquí no pasan? Ahora viene otra voz social. Es una barbaridad tener síntomas neuróticos en una comunidad psicoanalítica porque son restos animales orgánicos. Eso tiene que ser una mala palabra. Son restos orgánicos que se están resistiendo al psicoanálisis. Que la comunidad tendrá que aumentar sus horas de psicoanálisis o no sé qué tendrá que hacer, porque tener síntomas neuróticos, confundir al profesor con el padre, al coordinador con la madre, todo eso es un gato que tenemos adentro, una hiena, un cocodrilo sangrante, un mono descuartizado por la imposibilidad de hablar. Tenemos que empezar a tener esa visión sobre nosotros porque es la visión que nos da nuestro maestro, que como se habrán dado cuenta, es Freud. En tanto es por él por quien nos dejamos sorprender. Así pues, el interés por los excrementos persiste, en parte transformado en interés por el dinero, y es derivado hacia el deseo de un niño. Freud dice que en este tipo de sociedades el niño aprende primero que el dinero funciona como regalo. Antes de empezar a fantasear el que un niño puede ser algo, él desearía regalarle a alguien, por ejemplo, a su mamá. Recuerdo una discusión entre Sartre y el Partido Comunista francés hace muchos años sobre el asunto del niño, de cómo el niño se inscribía socialmente. El caso era que el niño, cuando cobraba su primer salario, se constituía como sujeto social. Participante. Ahí lo que se decía era que cuando cobraba el padre, Menaza, exactamente, pero no era cuando cobraba el hijo, sino que el hijo se constituía en clase social en el primer salario que cobraba el padre, porque el padre no iba a tener otro modo de relacionarse con el hijo que el modo con el cual había percibido el salario. Participante. Pensando esto en nuestra formación social, lo del dinero como regalo es un reforzamiento de la represión del tema del trabajo en la circulación del dinero. Menaza. Sí, además podría haber sido una muñeca, pero lo que pasa es que una muñeca no es equivalente general y necesitamos un equivalente general social, porque a nivel psíquico esos equivalentes son equivalentes generales, porque aquello que puede ser heces y pene no solamente puede ser niño, puede ser cualquier otra cosa, es un equivalente general. ¿Bajo qué forma aparecen las heces, el pene y el niño que le interpreto? Bajo cualquier forma, son equivalentes generales. Por eso tenía que ser el dinero, era una mercancía, tenía que ser una mercancía, pero no podía ser cualquiera, tenía que ser un equivalente general, una mercancía con la cual se pudieran comprar, es decir, intercambiar todas las otras mercancías, por eso es el dinero, si no, serían los tapados de pieles. ¿Qué apunta con tanto interés? Participante. Que tengo mucho más claro lo de los equivalentes generales. Menaza. Freud recomienda 2 textos para entender esto.
el carácter y el erotismo anal y la disposición a la neurosis obsesiva. Este texto sirve para ver cómo Freud dice que si no hay interpretación psicoanalítica, la humanidad no tiene otro remedio que ser esta perversidad que es. Está clarísimo, en esta transmutación instintual, cómo la vida cotidiana sí que te lleva a transmutar el instinto, pero bajo reglas perversas. Aquel niño que tienes nunca es un niño porque sigue siendo aquel pedazo de caca, aquel pedazo de pene. Explica que no hay evolución natural del hombre, que la evolución natural del hombre tiene que ser interrumpida por la interpretación psicoanalítica. Hace una asociación con la melancolía y la neurosis obsesiva. Es verdad que el culo, por decirlo así, es el punto de la medianía, es el punto de la mediocridad instintual. No es ni aquel primer encuentro con la posibilidad de ser en el deseo, en la pulsión, ni aquella finalidad de la cual debería advenir. Es un lugar intermedio. El culo es la rosa de los vientos. Referido al hecho sexual, es el lugar de donde pueden partir impulsos que desencadenen regresiones o progresiones de la libido. Participante. Pero también es un lugar de regresión. Menaza. Sí, pero usted ya está en la etapa genital. Lo único que se puede hacer desde la etapa genital es regresar, pero progresar no se puede. En la etapa oral se puede progresar, pero para atrás no se puede. Es el privilegio que tiene la etapa anal. Hay culo por todos lados. Les estoy diciendo, uno puede liberarse de los genitales, de la boca. Siempre hay un rasgo anal en todo carácter. Eso quiero decir. Por lo tanto, el que no psicoanaliza su sadismo anal, no se psicoanaliza. Participante. Se plantea el tema del tiempo porque si desde lo oral solo se puede progresar y de lo genital en cambio solo se puede para atrás. Menaza. Hay una tendencia biologista en mí que piensa que la etapa anal produce tantos trastornos en todas las personalidades y que la oralidad puede no dejar rastros. En una personalidad adulta puede no haber rastros de oralidad. Entonces, lo del culo, a mi entender físico-químico, tiene que ver con que cuando uso la boca como zona erógena, tengo una articulación cerebral madura. Es decir, que los filamentos nerviosos terminales que llegan a la boca están en íntima relación y en funcionamiento perfecto con el cerebro. No así cuando se instala el control de los esfínteres, en tanto eso depende de los últimos pares sacros que alcanzan su definitiva mielinización y su definitivo funcionamiento alrededor de los 5 años. El hecho de que el control de esfínteres ocurra desde los 6 meses hasta los 4 años y 8 meses implica un desfasaje entre la posibilidad orgánica del niño y la posibilidad cultural, donde la cultura evidentemente ejerce una violencia sobre el sistema nervioso central del niño y le impone ese control imposible de ser biológicamente. Esto muestra dos cosas. Primero, que la cultura anda mal, y después, el gran poder de los procesos ideológicos y culturales sobre la biología. Hasta la próxima. Sobre la transmutación de los instintos y especialmente del erotismo anal. 2. Menaza. Empezaremos a trabajar con vuestras observaciones acerca de la disposición a la neurosis obsesiva y el carácter y el erotismo anal, para introducirnos en el tema. En el trabajo de la disposición a la neurosis obsesiva, lo más importante es que Freud descubre, organiza teóricamente dos fases antes de llegar a esta organización. La fase del autoerotismo, con los instintos parciales, en la que cada uno sigue su propio camino y se satisface en el propio cuerpo del sujeto. Luego, otra más general que sería la fase genital. Pensé que era en el sentido de que había dos, una adulta y una infantil autoerótica. En esta segunda fase hay una síntesis de los instintos parciales.
Hay elección de objeto y coincidiría con la primacía de los genitales al servicio de la reproducción. Luego, estudiando en los pacientes, ve que eso no es tan sencillo y se ve obligado a hacer interpolaciones. La primera es en los parafrénicos, cuando descubre el estadio del narcisismo, en el cual hay elección de objeto, pero coincide con el propio yo, con el cuerpo del sujeto. Al estudiar la neurosis obsesiva, descubre otro nuevo estadio. Los instintos parciales están reunidos y hay elección de objeto distinto al propio yo. Pero la zona genital no se halla establecida, entonces formaliza aquí el concepto de organización pregenital. Está dominada por los instintos erótico-anales, instintos sádicos. Participante. ¿Explica lo que son los instintos eróticos anales? Menaza. No, el artículo no se dirige tanto a eso. Yo creo que en este artículo lo que intenta es teorizar sobre esa nueva fase que se ve obligado a interpolar en la evolución de la libido humana estudiando al neurótico obsesivo. No daban los cálculos. Tuvo que introducir este nuevo elemento de lectura porque había elección de objeto, pero sin embargo, él lo trata de explicar luego en el sentido de que el yo era como precoz. Hay un yo que no puede sostener una sexualidad muy poco madura. Entonces hay una creación de una supermoral en relación a esa discordancia. Participante. Claro, porque no es un yo que organiza según funciones cerebrales, sino que es un yo que organiza según funciones del esfínter. Por eso es un yo débil, porque organiza según las características del esfínter anal. Lo piensa como analmente. Es un pensamiento anal. Puede contraer, puede relajarse, puede expulsar y puede contener. Las funciones del yo son mucho más amplias y sutiles e inteligentes. Como muy limitado, la creación de esa moral tan fuerte es al servicio de esa pobreza del yo. ¿Cómo explica esto? Menaza. Lo dice en el mismo párrafo. Habría una discordancia entre la evolución libidinal y la del yo, siendo tendientes a organizaciones de supermoral, dice en el artículo. Agrega también que el erotismo anal no es bien sintetizado hacia otro camino, sino que se lo deserotiza completamente y pasa al servicio de otra cosa, pero no erótico. Sería de desear que se sintetizara dentro del camino libidinal, pero hay una represión de lo que es erótico en lo anal, y se pone al servicio de los aspectos del carácter, tenacidad, avaricia, porque no se caracterizan por diferencia entre masculino y femenino. Lo dice en el artículo de los instintos erótico-anales. Es que están dominados por una disposición activa-pasiva, y es esa la diferencia que hace entre fase pregenital y fase genital. Incluso explica cómo se separa de sus anteriores afirmaciones acerca de que la elección de la neurosis entre histeria y neurosis obsesiva tenía que ver con un posicionamiento activo o pasivo frente a la escena primaria. Iba a revisar esta afirmación. Lo que me llamó la atención en el artículo sobre la elección de neurosis es que aparecen explicados en orden inverso, el orden de aparición de las manifestaciones de las neurosis descritas, donde los síntomas histéricos pueden verse en la más temprana infancia. Los de la neurosis obsesiva alrededor de los 7 u 8 años y los primeros síntomas de una parafrenia en la pubertad. Sin embargo, al explicar el momento de fijación de estas enfermedades es exactamente al revés. Participante. ¿Cómo inversamente proporcional a la edad? Como más arcaicas con respecto a las manifestaciones. Participante. ¿Y la posición de amor? Toda etapa está regida por una producción del odio que campea en estos procesos. Participante.
¿Y las regresiones entonces todas tienen que ver con el odio? Yo diría el afecto que campea esta etapa sádica anal. Menaza. El sentimiento que no pueden nombrar de la neurosis obsesiva es la ambivalencia. ¿Qué es lo que tuvieron hoy ustedes al haber preparado bien la clase y llegar tarde? Entonces, cuando les preguntan cuál es el sentimiento dominante en la neurosis obsesiva, dicen el odio. No es el odio, es la ambivalencia, es la transmutación del amor en odio. En cuanto a la posibilidad especulativa de por qué la histeria se da antes de la etapa de latencia, la neurosis obsesiva en la etapa de latencia y la parafrenia a la salida de la etapa de latencia, en la entrada de la adolescencia. Tendríamos que tender a pensar que fijaciones se tiene a todas las zonas eróticas, que son el 100% de la totalidad del cuerpo y del imaginario. Por lo tanto, cuando estoy antes de la etapa de latencia, en pleno periodo edípico, con toda la efervescencia sexual de ese periodo de la infancia, en la prelatencia, es edípico, en tanto es donde se genera. Participante. Sí, pero pensaba en el propio cuerpo de la madre, que había como un autoerotismo. Menaza. Digo de las enfermedades que la histeria correspondería a que la energía libidinal antes de la etapa de latencia es edípica. En la etapa de latencia la energía libidinal queda reprimida mediante mecanismos obsesivos de orden. Los niños se hacen coleccionistas, pero porque hay una gran represión de la actividad sexual. Se reprime toda actividad sexual masturbatoria. El niño deja de sentir sus genitales, sus zonas eróticas, y toma contacto con el placer de los números, de los juegos electrónicos, del estudio, del dibujo, de la pintura. En aquel que resuelve mal, veo una neurosis obsesiva. En aquel que resuelve mal entre los 3 y los 5 años, aparecerá una histeria. Pero estoy diciendo que esto es especulativo. Dejo las psicosis esquizofrénicas para la adolescencia. En tanto el montante de excitación que se levanta en la adolescencia, debemos suponer lo suficientemente grande como para despertar fijaciones primitivas. Fairbairn, autor inglés, psicoanalista de Melanie Klein, piensa que hay una disociación básica del yo. Da a la esquizofrenia como la enfermedad y todas las otras enfermedades como mecanismos defensivos de esta disociación primitiva del yo. Lo interesante es que él decía que si no aparece a los 6 años la división del yo, cuando el niño va de la casa a la escuela, aparece cuando tiene 20 años e ingresa en el servicio militar, aparece cuando se casa, aparece cuando tiene su primer hijo, y si no aparece, lo meto en una balsa en el medio del océano, decía él, y entonces aparece el yo disociado, como si el montante de energía que tengo que elaborar diera también importancia a la fijación que desencadena. No es que el neurótico obsesivo enfermó de neurosis obsesiva porque todas las predisposiciones serán para la neurosis obsesiva. Tal vez el montante de energía a elaborar pueda producir un nivel de retorno de una fijación o de otra. También habría que tenerlo en cuenta para plantearse el pronóstico de una enfermedad. Está claro que frente a una cosa nimia se desencadena una melancolía. Esa melancolía es más grave que si la melancolía se desencadena por la muerte de la madre. Esta última tiene mejor pronóstico que la que se desencadena por la pérdida de una botella de Coca-Cola. En el ejemplo que da Freud, la paciente, primero enferma de histeria de angustia, cuando el marido no le puede dar hijos, hay un coito fracasado y entonces ella fantasea con que el marido, además de no poderle dar hijos, es impotente en la genitalidad. Primero hay una histeria de angustia, pero después, cuando el marido también hace un cuadro neurótico y parte para un viaje, cuando fracasa en el acto sexual, ella fantasea otra cosa, y ahí empiezan los primeros síntomas obsesivos.
Hace la histeria de angustia porque tiene la presencia del impotente a su insatisfacción. Y hace la neurosis obsesiva con el sentimiento de ambivalencia, cuando pierde el objeto, cuando él se va a hacer un viaje. Pasan dos cosas distintas en la realidad. Una vez tiene a un impotente que le da una energía que no puede satisfacer, neurosis de angustia. Pero después hay pérdida de objeto, y esto siempre desencadena algún mecanismo melancólico, como mínimo de la aflicción. Pero estos mecanismos sufren dos regresiones, una a la fase oral primaria, donde es incorporado el objeto en el proceso de la identificación, y otra a la fase anal sádica, donde castigo al objeto enfermando mi propio cuerpo. Cuando pierdo el objeto hay una regresión a los mecanismos obsesivos. Es bastante común ese desenlace. Participante. Pensaba que al negarle al hijo que ella tanto deseaba tenía que ver con la envidia del pene, y eso necesariamente tenía que dar una histeria. Menaza. Cuando él tiene la impotencia, es un momento posterior a esa realidad, cuando ella desencadena la neurosis obsesiva. Un poco más adelante, Freud hace una comparación con la menopausia, donde dice que cuando la mujer parece comprender que no tiene más importancia la función genital, además durante todo el capítulo distingue entre función sexual y función genital, y aquí usa función genital. Ella retrae, como si su trabajo estuviese cumplido. Esto sería una racionalización del fenómeno, pero el caso de la enferma era el mismo. Ella primero siente una decepción porque no puede tener hijos, y después le pasa eso en la realidad. Freud dice que esto puede hacer trastabillar lo que él enuncia en cuanto que los factores accidentales no tienen nada que ver con la elección de la neurosis, y distingue dos maneras de adquisición de la neurosis obsesiva. Participante. Yo lo relacionaba con la edad. Como ella hizo un proceso histérico, lo pensaba como envidia al pene, en el sentido de la etapa en que a la niña le pasa eso, en el periodo evolutivo en que le pasa eso. Menaza. Pienso que es difícil ser psicoanalítico, en el sentido de que, primero de todo, es a la inestabilidad del psiquismo a lo que tenemos que enfrentarnos. En tanto el hombre, para constituirse como humano, tiene que atravesar esa máquina fundante que es el Edipo, con el padre que es masculino, pero como tiene una disposición bisexual, tiene cosas femeninas, con la madre que es femenina, pero tiene cosas masculinas. El mismo niño tiene una posición bisexual. Eso genera una inestabilidad, la inestabilidad psíquica, sobredeterminada por un solo factor, el pensamiento inconsciente, pero parece que depende de una articulación. Es muy interesante que nos hayamos detenido en el erotismo anal, porque el próximo tema en el que tenemos que entrar es los dos principios del suceder psíquico, donde ya la teoría constituida voy a mostrar ahora que estos dos principios, principio de placer y principio de realidad, o proceso primario y proceso secundario, funcionan en una articulación muy interesante, y que esto está ocurriendo cuando me pasa con la boca, cuando me pasa con el ano o cuando me pasa con el pene. El doble proceso psíquico está aconteciendo a medida, no lo piensen en un niño sino en un adulto, con el aparato constituido, que todo lo que me pase con la parte del cuerpo que me pase. Me pasa una vez, pero en realidad expresa dos realidades. Y en la constitución del sujeto también, porque el niño toma el pecho, deja de tomarlo, y habíamos dicho que no se da cuenta de nada. Cuando deja de tomar el pecho le pasan dos cosas. Deja de tomar el pecho y no deja de tomar el pecho. ¿Cuándo deja de tomar el pecho? Cuando varios años después, desde una segunda escena, ve a otro niño tomando el pecho, mediante un mecanismo correspondiente a la formación del inconsciente, el après-coup.
la recurrencia. Recurre a la primera imagen y ahí es donde se da cuenta de que dejó de tomar el pecho. Otra vez pasan dos cosas. Veo a un niño tomando el pecho, pero en realidad es un niño tomando el pecho y yo dejando de tomar el pecho, que dejé en realidad de tomar el pecho hace 10 años, 3 o 2 años. Cuando se van constituyendo las fases, cuando el niño va creciendo, los cuidadores y educadores del niño padecen de los dos procesos psíquicos, del proceso de la conciencia y del proceso del inconsciente, o del proceso del principio del placer y del principio de displacer o de realidad. Esto quiere decir que estoy dispuesto a cualquier enfermedad como sujeto psíquico, así como por haber atravesado la máquina edípica estoy dispuesto a cualquier grandeza, podemos decir las dos cosas. Después, evidentemente, en nuestra práctica clínica vemos que no todos pueden la grandeza que la máquina edípica otorga, ni todos pueden las enfermedades que la máquina edípica otorga. Pero por estar predispuestos, estamos todos predispuestos a contraer cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de talento o grandiosidad. Este es el importante planteo filosófico que trae el psicoanálisis. Cuando vemos el erotismo anal, este plantea que tengamos cuidado con los problemas de la inteligencia, en el sentido de que ésta de por sí no existe, sino que existen las neurosis predisponentes a una especie de ceguera intelectual, como en el caso de la mujer que se le reprime pensar porque si se piensa en lo sexual. Entonces no solamente termina reprimiendo lo sexual, sino que termina reprimiendo el pensamiento, porque no se puede reprimir puntual. No puedo reprimir el beso que me dio mi madre el 14 de enero de 1945, sino reprimo todo el año 45 y tal vez todo el siglo XX. No puedo puntuar la represión, es decir, que cuando reprimo, todo aquello que esté asociado temporalmente a lo que reprimo queda reprimido con lo que reprimo. Por lo tanto, hay un empobrecimiento del yo, hay un empobrecimiento del imaginario y hay un empobrecimiento del cuerpo, donde se organizan todas las enfermedades funcionales. Si un psicoanalista se tomara el trabajo de no curar, si le pagaran por psicoanalizar, se encontraría con ese sujeto en libertad de asociar libremente, en la paradoja de que no puede asociar libremente, porque todo lo que asocie estará sobredeterminado por el trabajo inconsciente. El psicoanalista se encontraría con enfermedades de fachada sin saber nunca cuál es la verdadera enfermedad del paciente que trata. El paciente volvería a probar, si alguien lo dejara, con todos los mecanismos aprendidos durante su vida y con todos los mecanismos incorporados a su yo. Como todos los pacientes hicieron cacá, como todos controlaron esfínteres, comieron por primera vez por la boca y después de sentir sensaciones en la boca y en el ano, sintieron sensaciones en su aparato genital, aunque después lo reprimieron. Entonces el sujeto, si lo dejasen hablar, desarrollaría como en fachada una histeria de conversión, una histeria de angustia, una neurosis obsesiva. Freud explica esto con la duda en El olvido de los sueños. Dice que el paciente presenta una duda obsesiva resistencial, porque el paciente dice, no sé si soñé con mi madre, como no sé, como tengo duda, abandono la asociación. Entonces Freud dice, resistencia. Si viniera y me dijera, cosa que no ocurre, tengo duda de haber soñado con mi madre, pero de cualquier manera se me ocurre que haber soñado con mi madre significa tal cosa. Entonces Freud dice, eso no es una duda, eso es una asociación libre. Freud se permite esta sutileza en la demarcación de la asociación libre para darnos sentidos a una práctica técnica científica. Creo que si seguimos en el discurso de hoy, que no es el que estábamos dando, en tanto estaban los síntomas, las enfermedades, pero que seguramente el psicoanálisis es sin diagnóstico.
Es decir, el diagnóstico sería siempre recurrencial. Después de unos años le diría al paciente: los 3 primeros años de nuestra relación usted se manejó como si viviéramos en la casa del barrio de la Concepción con su mamá, su papá y su abuelita. Usted, cuando venía a la consulta y no le gustaba el cuadro de la pared, era porque el cuadro le recordaba esos 2 botellones que usted sentía que se le caían en la cabeza cada vez que se sentaba a tomar café con leche en la casa de su abuela. Si algún colega me preguntara, le diría que es claramente una histeria, por la selección de lo reprimido, porque hay disociación de la personalidad, porque hay teatralidad. Après-coup, es decir, por recurrencia. No puedo diagnosticar antes, porque no puedo diagnosticar sin haber visto el proceso transferencial que desarrolla ese sujeto. Entonces, ¿cómo voy a diagnosticar? ¿Dónde diagnostica el psicoanalista? ¿Puede diagnosticar por carta? Sí, pero es un mal diagnóstico. No es un diagnóstico psicoanalítico, es un diagnóstico psiquiátrico. Un diagnóstico psicoanalítico es después de verificada la transferencia y psicoanalizada la transferencia. Entonces ahora puedo decir: yo he sido para usted su madre, pero después que el paciente transfirió y yo fui su madre, después de ocurrido eso, después de que el paciente asoció sobre ello y el psicoanalista, por fin pudo darse cuenta de qué figura representaba para el paciente. Si yo soy un varón y usted es una mujer, y usted siente que yo la persigo, porque yo sé por la teoría que la persecución sobre la mujer se genera en otra mujer de mayor prestigio que ella, ahora le puedo interpretar, cuando siento que yo la persigo, que yo estoy haciendo el papel de su mamá, de esa mujer más prestigiada que usted, que es la que realmente puede perseguirla. ¿Vieron cómo es después de que el paciente hable? Después que el sujeto dice. El psicoanalista puede hacer diagnóstico, pronóstico. Participante. Actúa todo en la transferencia. Menaza. Sí, lo vive para no quitarle expresión. En el caso de decirlo, en el caso de que le sea interpretada, lo vive por primera vez se da cuenta de que aquellos masajes que le hacía el abuelo de 80 años en el culo habían perturbado su sexualidad para siempre. Por primera vez se da cuenta de que en esa rebaja de honorarios que le pedía el analista se estaba haciendo tocar el culo por el abuelo otra vez. El diagnóstico es posterior, es por recurrencia. El psicoanálisis trabaja desde el efecto. Entonces diagnostica la medicina clásica. ¿Es una ciencia? Sí, lo es. Un arte de causas, en tanto puede pronosticar, diagnosticar. Son laplacianos los médicos en el sentido de que si les damos todas las causas, ellos podrían pronosticarnos todos los efectos. En cambio, el psicoanálisis trabaja sobre el efecto. Mira en 3 años cómo es la relación para supervisar un caso. Una historia clínica alcanzaría con los escritos teóricos que el psicoanalista va recogiendo en su trabajo con el paciente. Después, una primera entrevista, una sesión de los 6 meses, una del año y otra de los 4 años, alcanzaría para ver por saber que en psicoanálisis todo es con la palabra. Entonces, si puedo captar la palabra de esas 4 organizaciones temporales, tengo el conjunto del tratamiento. El cambio del paciente se va verificando en el cambio de las palabras que dice, y como junta las palabras que dice, tenerle asco a la gente es una cosa enferma, pero tener náuseas todas las mañanas es más enfermo, porque ni siquiera me doy cuenta de qué es porque le tengo asco a las personas. Cuando cambia su discurso, una persona que tiene náuseas a la mañana, en lugar de decir hoy tuve náuseas, dice hoy sentí asco de fulano de tal. Y eso ya es un progreso, porque antes es como si hubiera dicho soñé.
La segunda vez dice soñé y además se me ocurre asociar. Participante. Cuando dices laplacianos, amenaza, positivista quise decir. Participante. Bien, no quiere decir que no haya determinismo, sino que es como un determinismo localizado, acotado. Amenaza. No, no hay determinismo. Hay sobredeterminación en psicoanálisis. Determinismo hay en el mecanismo clásico positivista. Hay causalidad. Aquí hay causalidad estructural sobre determinación. Participante. Ya. Pero en un campo determinado, limitado, acotado, en ese sentido hay determinismo. Participante. Sí. En el inconsciente que se trata de lo sexual reprimido en ese campo. Amenaza. Hay causalidad, no determinación. La determinación es del pasado al futuro y la causalidad es que desde el futuro se reconstruye por après-coup el pasado. Lo que Freud pide en este artículo es que tengamos una capacidad de articulación. Dice, hemos visto que la tenacidad, la avaricia, la persistencia se ven en determinados enfermos con características anales. Es decir, en la transmutación del instinto anal, del erotismo anal, pasan como rasgos de carácter el orden, la tenacidad. Por otro lado, en la clase sobre teorías sexuales infantiles, nos decía que el niño, la primera fantasía que tiene acerca de la procreación es que los chicos se conciben y nacen por el ano. En este capítulo, Freud dice que tenemos que articular estos dos fenómenos. Partiendo de la clínica, toma el desarrollo del análisis, ve que se transmutan ciertos significantes con el rango de equivalentes. En el discurso de una paciente puede aparecer la palabra caca por la palabra regalo, la palabra pene por la palabra niño, y ahora cuando empezamos a juntar la palabra niño con la palabra caca, porque salen por el mismo lugar la palabra dinero a la palabra regalo, por lo tanto la palabra dinero a la palabra caca y la palabra regalo a dinero y a niño. Sí, además, cuando el niño supone las relaciones sexuales para la procreación, anales, la materia fecal, puede representar el pene y los intestinos, la vagina. Es decir, una concepción bisexual, una concepción del hermafrodita, una concepción al servicio de la negación de la envidia al pene. Tenemos que pensar que todas las fantasías que nos lleven a una secuencia hermafrodita, a una secuencia homosexual, nos muestra de una u otra manera la negación de las diferencias sexuales. Es importante este capítulo porque las equivalencias simbólicas nos permiten mediaciones para comprender cómo es fundante para el aparato psíquico la determinación de las diferencias sexuales entre hombre y mujer. No solo se ingresa al goce, sino que se ingresa en lo mortal, al campo de lo verdaderamente humano, es decir, es característica de lo humano vivir sabiendo que va a morir. Esta característica humana, ser mortal, una existencia material finita, la da la aceptación de las diferencias sexuales entre hombre y mujer. Estas equivalencias simbólicas, por lo tanto, tienen que ser vistas no como un proceso simbólico de verdadera transmutación instintual, sino como puro y simple desplazamiento, en donde como en una seguidilla, ese asco primitivo que todo ser humano tiene que vencer para entender que vive rodeado de seres humanos, que Freud dice que los poetas escriben poesías y los neuróticos tienen síntomas, porque los poetas han perdido el asco al saber que se vive entre otros humanos. Frente a ese primordial, el otro, a ese sentimiento de otredad de ser determinado por un otro de mí, es, a mi entender, lo que desencadena como sustitución ese sentimiento insoportable, la envidia al pene y la amenaza de castración, y que éstas, a su vez,
son sustituidas por estas equivalencias simbólicas, donde ya no existe más el pene o la vagina, sino que el aparato digestivo hace de pene y de vagina. Anudo la diferencia de no tener pene, sustituyendo, desplazando la envidia al pene por el deseo de un hijo. Y esa la asociación de regalo que tienen el pene, el niño y la caca, por poder separarse del cuerpo, queda asociado en los sistemas sociales actuales la palabra dinero, como el primer regalo que el niño recibe desde afuera, al revés de lo que él da, su caca, su pene o su hijo. Si entienden lo que estoy diciendo y pierden el esquematismo con el cual estamos acostumbrados a pensar ganar dinero o perder dinero, puede ser todavía una elaboración de la envidia al pene o de la amenaza de castración. Despilfarrar dinero o ahorrar dinero, ser coleccionista o no serlo, ser muy estudioso o nada estudioso, pueden ser tranquilamente intentos frustrados de elaboración de aquella angustia de castración, de aquella envidia al pene. Las equivalencias simbólicas nos sirven para pensar de los sutiles mecanismos psíquicos, para evitar el horror que se siente a las diferencias sexuales entre hombre y mujer. Eso no da dimensión de la procreación, del goce, sino que da dimensión del límite. Cuando se establecen las diferencias, acontecen los límites. Tendríamos que ver el intento, como están estudiando en los grupos de sexualidad femenina, por ejemplo, animarnos a ver en Santa Teresa de Jesús, la primera feminista española, en tanto ella elige sublimar, a morir teniendo hijos, como les pasaba a las mujeres de su tiempo. No era que estaba equivocado el camino, era el único camino existente para no morir teniendo hijos. No había otro camino, no es que ella eligió por una santidad especial, sino por una conciencia especial eligió ese camino. Les remito a la obra de Santa Teresa de Jesús para que busquen en ella a una buena feminista, en el sentido de no someterse a la orden de la reproducción. De todos modos, saben que esto es muy complejo, porque no someterse a la orden de la reproducción es un hecho contra la especie. Por lo tanto, no puede ser perdonado, será en todos los casos castigado. Es interesante que Freud insista sobre el tema y hable de que una forma de transformar el amor narcisista, una de las formas más claras de que la mujer pueda salir del amor narcisista a su propio cuerpo, a su propia imagen, a su propia madre, es teniendo un hijo o sintiendo hacia el marido lo que se siente por un hijo. Nosotros sabemos en este siglo que hay otros caminos para que la mujer sea capaz de salir de su amor narcisista. Estos caminos al hombre le parecerán una risa, porque al hombre el proceso de trabajo y el proceso de creación nunca le salvarán de nada. Pero está claro que la mujer tiene en la producción social y en la creación artística otros dos caminos para pasar del amor narcisístico al amor objetal. En tanto, para generar una obra de arte es necesario amar. ¿Y a quién no se conoce? ¿Y a quién no es el que recibe el libro? Tiene que saber que el libro solo adquirirá vigencia verdadera en otro ser que desconocemos, para el cual estamos trabajando, así como otros trabajaron para nosotros y posibilitaron que lleváramos adelante la vida que llevamos. Fuimos amados por otros seres que, dejando de vivir, escribieron, dejando de tener deseos sexuales infantiles reprimidos, y sublimaron los deseos por la madre, y crearon puentes, libros, universidades. Para que esto pasara, tuvo que haber un trastocamiento del amor narcisístico, de la libido fijada en el propio yo, en el propio ombligo. Tuvo que haber una mirada afuera de uno, tuvo que haber la pérdida del asco por los otros humanos, y tuvo que haber amor, en el sentido de que se iba a hacer algo
que no se nos iba a devolver, porque ya se nos había dado, otros habían dado. El cónsul árabe de los cuentos que va por la campiña buscando, viendo qué hacen sus ciudadanos, y ve a un anciano plantando un cerezo. El cónsul se ríe y dice: ¿para qué planta el cerezo si usted no va a comer de esos frutos? El anciano le dijo que era un ignorante, porque él ya había comido cerezas de cerezos que no había plantado. Este cuento tiene que ver con lo que estamos hablando. Ese hombre, ese anciano, en ese momento estaba amando. Había podido desinteresarse de él, reconocer una deuda simbólica, reconocer que otro hombre como él había plantado cerezos para que él los comiera, y estaba plantando cerezos de los cuales no iba a ver sus frutos. Ese es el amor, no el amor narcisista, que es aquel que viene hacia mí. Si se tuviera en cuenta esto, un problema que nos atañe ahora a todos socialmente, que es el aborto, está claro que si el psicoanálisis formara parte de la policía, del ejército, prohibiría cualquier embarazo antes de los 25 o 30 años, porque en la confusión de la bisexualidad, toda mujer que tenga un poco de envidia al pene querrá, como nos enseña Freud, tener un hijo para elaborar la envidia al pene. Por lo tanto, sería conveniente que ese hijo, que no va a ser un hombre sino un pene de la madre, es decir, al psicoanálisis tampoco se le permite actuar según su saber, según sus conocimientos. Tenemos ese conocimiento y, sin embargo, aceptamos relativamente con facilidad con que los jóvenes se embarcan, cuando sabemos que los jóvenes son muy bisexuales, que tienen la sexualidad indefinida y que lo más probable es que acontezca la idea del hijo como reemplazo del pene que no se puede tener. Participante. Es como un hijo pregenital. Menaza. Sí, sería un trozo de caca. Ese hijo que nace en esa coyuntura psicológica es un trozo de caca. Por eso después cuesta tanto trabajo hacerlo humano. Hay que pasarlo por los manicomios, por los electroshock, por las pastillas, por los hospitales, porque no fue concebido como una criatura humana, fue concebido como un trozo que le faltaba a la madre. Bueno, si no se le permitiera a la gente tener hijos tan jóvenes, se corregiría el problema de la menopausia en la mujer, que acontecería mucho más tarde. Y además, ahora vuelvo a Freud y digo, si esa mujer que preparamos socialmente para que tuviera un hijo, si esa mujer encuentra su femineidad, entonces después de la menopausia no va a sentir que se termina su genitalidad, su sexualidad, sino que precisamente se va a abrir un mundo para ella. No solamente se posterga la menopausia, sino que se postergaría, por lo menos claramente, la vida de la mujer. Y creo que no sea una ocasión histórica para perdérsela. Participante. Dijo en la clase anterior que si fueran lanzas lo que nos dieran cada vez que trabajamos, la asociación no sería pene, caca, regalo, dinero, sino que sería pene, caca, regalo, lanzas. Menaza. ¿Qué inhibición humana hace que usted no sienta que si escribimos un trabajo juntos, eso es un hijo que sustituye al pene, a la caca, a su envidia y a mi miedo? ¿Qué inhibición humana no nos permite pensar que un cuadro, un poema, son también equivalentes simbólicos de regalo, dinero, caca, pene, niño? Esto es porque el hombre todavía es un poco animal. Hay una humanidad en el hombre que el hombre no ha alcanzado. Hay un psicoanálisis que no se puede practicar con ningún hombre porque no hay hombre para practicar el psicoanálisis que se puede practicar. De la misma manera como no hay elementos materiales que puedan ser trabajados con la teoría de Einstein. El problema que tiene la física
teóricamente lo tiene el psicoanálisis. ¿Dónde está el psiquismo que se dejó psicoanalizar, que le hable a nadie, que escuche de nadie y que haga según lo ha hablado? Nadie. Todo el mundo tiene pensamientos, inhibiciones, recuerdos infantiles, manías. Bueno, pero esta es una amplitud que tienen que tener. ¿Qué cuerpo humano funciona como los libros de fisiología? El cuerpo de las ratas de laboratorio, que es donde se experimenta para hacer los libros de fisiología, pero no hay ningún cuerpo humano que funcione así, porque lo humano es raro, es sorpresivo, siempre tiene algo diferente que decir, algo nuevo, aun cuando se enferma. Su enfermedad es original, hasta las gripes son diferentes, tienen su tonalidad particular. En la neurosis, evidentemente, al depender de las palabras escuchadas en la familia, las características imaginarias de cada paciente son infinitas. Y aún más, biológicamente se supone que va a haber una herencia cromosómica igual dentro de 50.000 años. Es decir, que un hombre va a ser semejante a otro biológicamente dentro de 50.000 años. Esto habla de la imposibilidad de que existan imaginarios iguales, cuando no puede haber hombres biológicamente iguales. Volvemos al principio y decimos que no hay diagnóstico, no hay pronóstico de la enfermedad, hay actitud psicoanalítica. Esto es, permitirle al paciente que establezca la transferencia y ayudarlo mediante interpretaciones, señalamientos o simples frases a que el paciente se disponga a asociar libremente. Esa es la técnica psicoanalítica. No se le cura de nada, no se le manda a comprar casas, no se le manda a hacer el amor con las mujeres, no se le dice a ella que deje de trabajar de prostituta, no se le pide al adolescente que deje de tomar drogas, se lo psicoanaliza. Si se lo psicoanaliza como corresponde, la prostituta verá que no es negocio conseguir el dinero con su cuerpo. El adolescente se dará cuenta de que la droga es el primer goce que tuvo impuesto por el sistema capitalista para que no conociera el goce sexual. Y comprarse una casa no depende de los consejos del psicoanalista, sino de las interpretaciones que resuelvan en el paciente los componentes anales de su personalidad. Participante. Cuando Freud dice que detrás del afán de dominio se esconden dos hijuelas sublimadas, el afán de saber y la duda obsesiva, el afán de dominio también habría que verlo en la no diferencia que marcabas antes. Menaza. Del afán de dominio, la escuela tendrá que hablar en algún momento en el sentido de poder establecer que el afán de dominio es tan propio del ser humano como el asco a los seres humanos. Es decir, cuando dejo de tener asco por el otro, antes de ser un poeta todavía lo quiero dominar. Reconozco, digo, somos muchos. No vivo yo solo y Dios, sino que vivimos entre seres humanos. Ahí cuando me doy cuenta de eso, la primera tendencia es dominar, imponerles mis propios deseos. Como ven, son varias subversiones. Primero tengo que dejar de tener asco. Después tengo que tener ganas de dejar de dominar a la gente. Tengo que aprender a conversar. La precisión del diálogo donde un deseo tiene que morir para que surja un deseo. Un deseo tiene que aplacarse para que se combine con otro deseo. La transformación que me exige la presencia del otro. Está bien, no le tengo asco, pero no acepto ninguna transformación. Cuando está claro que Freud dice eso del poeta, dice bien, porque si el poeta no se deja moldear por la voz de los otros, no tiene de qué escribir. Él es el comentario que va escuchando diariamente de las personas que lo rodean.
se deja moldear, cambia su manera de ser, porque si no, él siempre escribiría de su mamá y su papá. Los poetas escriben de su mamá y de su papá, y de otras cosas. Esas otras cosas de las cuales escriben son a las cuales él se somete, las que capta por la situación de la existencia del otro y la aceptación de que uno se transforma cuando lo gana al otro como ser social, en tanto se enriquece. Ese enriquecimiento de tener un otro compañero repercute en que he tenido que atenuar mis deseos sexuales infantiles y reemplazarlos por una corriente amorosa afectiva, no ya narcisista, sino objetal, hacia el otro fuera de mí. Eso me enriquece que mi libido quede conectada además de a mí mismo a un ser extraño a mí mismo y a mi familia. Ahí aparece el enriquecimiento social. Por eso Marx dice, 100 años antes que Freud, la riqueza de un hombre es la riqueza de sus relaciones sociales, en el sentido muy estricto que después lo dirá Freud. En tanto el psicoanálisis termina diciendo que rico en el intercambio de hombres y mujeres es aquel que puede intercambiar con más hombres y más mujeres. Y el que puede esto es el que ha entregado a la circulación a sus propios familiares. Es decir, que una mujer podrá amar a un hombre si ha entregado a su padre. Un hombre podrá amar a una mujer si ha entregado a su madre. Eso dice Freud. Un hombre podrá enriquecerse en la medida que deje de tener esta libido narcisística y la transforme en libido social, en libido objetal. De ahí que decir que el psicoanálisis es una cosa para individuos es no haber leído a Freud. Freud dice que el psicoanálisis es un hecho exquisitamente comunitario y espero que empiecen a darse cuenta porque si hubiese pasado lo que la física dijo que hubiese tenido que pasar, no hubiese existido el psicoanálisis. Pero no pasó lo que la física dijo que tenía que pasar. Cuando surge la física moderna, surge la rueda sin fin, la manufactura en serie, la posibilidad de la plusvalía. Se indica el sujeto universal mundial por ese acontecimiento de la máquina que abandone la familia y se haga universal. Y el sujeto no pudo eso. Pudo la física que universalizó el sentido, pero no pudo el sujeto. Siguió siendo familiar. Entonces, 200 años después acontece el psicoanálisis para corregir ese desfasaje. En tanto el hombre, por las ciencias que ha producido, ya no puede ser ni feudal ni familiar. Tiene que tener otra organización social. Le recomiendo un escrito de psicoanálisis del líder que se llama Hay almas que hasta que no se las invente, no se las conocerá, que tiene que ver con la retórica anal. Hasta la próxima.